que le hacen ronda como si fueran enamoradas, cara. Y le distraen, pues. Mire, el sodio se encuentra de tres formas en el cuerpo: como cloruro de sodio, disociándose, como anión, sodio solo, o como bicarbonato de sodio. Son las tres formas en que se presenta. El total del sodio son 58 miliequivalentes por litro. En total son 4.000 miliequivalentes. Donde más sodio hay, está con signo de anidación ahí para que lo sepan, es fuera de la célula, en el extracelular. Le hace intersticio, le hace plasma. Acá está la regulación del sodio. En esta nefrona, y ustedes fácil ver por los numeritos que les he puesto, tiene 8 sitios para regularse el sodio. 8. Debe ser importante, donde el cuerpo le ha dedicado 8 sistemas para que se reabsorba. El primero es el sodio acompañando los alimentos. El segundo, el sodio acoplado a sustancias importantes, ya en forma pasiva. Y el tercero, miren, es un intercambio de sodio por potasio. El sodio primero, dice ahí acoplado, quiere decir lo siguiente: que hay unas proteínas en la membrana de las células que tienen 2 sitios, como un carro con 2 asientos, el carro de carrera, por ejemplo, piloto y copiloto. Pero siempre, escuchen bien, el piloto es el sodio. O sea, uno no puede recuperar glucosa, aminoácidos, vitamina, nada, si no está el sodio en el primer asiento. Entonces, es el sodio acoplado que se consume mayormente acá. Un 70% del sodio que se filtra regresa en el sistema acoplado. Repito, por tanto, la reabsorción de nutrientes es sodio dependiente. Luego tiene un sodio con el bicarbonato, el segundo sodio. Luego tiene un sodio con intercambio con el potasio. Más abajo, allá en el colector ascendente, sale un poquito de sodio, porque el sodio está concentrado. ¿Se acuerdan cuando descendía en el asa de Henle? Hasta 1200 milimoles. Entonces hay tantos osmoles de sodio que sale del colector, del asa de Henle hacia el intersticio. Luego viene el segmento ascendente grueso, 5, 6. Ahí el sodio está unido a la absorción de calcio, de fosfatos, de magnesios, de cloro, etc. Acá hay un dato importante para ustedes. Cuando nosotros damos un diurético, el diurético lo que hace es evita la reabsorción del sodio. Pero miren ustedes lo que pasa: si no reabsorbe el sodio, no reabsorbe el calcio. ¿Cuánto de calcio creen que se reabsorbe en este pedacito de acá? 50% del calcio. En otras palabras, estos diuréticos, cuando se usan tipo largo, descalcifican. Porque al evitar que el sodio se reabsorba, evitan que el calcio también se reabsorba. Sobre todo esto lo emplean mucho para bajar de peso. Pasen. Saludo y doctor, bajero, manos en la bolsilla. Pero si viene con las manos en el bolsillo acá, te dice, acariciando ahí su sonrisa, seguro. Estos son mis alumnos del seminario, ¿no? Ya me les quito con el seminario. Seguimos, jóvenes. Entonces luego tienen ustedes esta reabsorción que es importante, la número 7. Acá el sodio en el colector es jalado por aldosterona, es decir, de acuerdo a la apetencia del cuerpo. Ya esta es una reabsorción hormonal obligatoria. Si el cuerpo quiere sal, se le trabaja la aldosterona. Pero si el cuerpo no quiere sal, no se realiza esa reabsorción. Y una última acá, una reabsorción mediada por prostaglandinas. Los factores que influyen entonces a este balance glomerulotubular, el balance del sodio es el balance glomerulotubular. O sea, tiene que haber una cantidad exacta de filtrado para que se cumpla esto. Si usted aumenta esto, vence esto. Si usted disminuye esto, satura esto. Repito, tiene que haber una proporción entre lo que filtra el cuerpo y la capacidad de reabsorber. ¿Se entendió esa parte? Si usted aumenta el filtrado, vence la capacidad de reabsorber. Si usted disminuye el filtrado, satura la capacidad de reabsorber. Luego tiene el sistema de angiotensina aldosterona, su nombre lo indica. La misma aldosterona que trabaja acá, dijimos. El sodio es la hormona natriurética, de una hormona, un factor atrial
del corazón, que también interviene en resolver sodio. La importancia, entonces repito, es la forma delicada, minuciosa como el cuerpo cuida su sodio. Otra, por favor. Acá tenemos con el potasio. El potasio, decía, es el ion, acá está dibujado dentro de la célula, predominante. Su importancia es esta, que les señalé como ejemplo nomás: el volumen de la célula, el estado ácido básico, la proporción de electrolitos, la síntesis de ARN, ADN, de glucógeno. N funciones dependen de que el potasio esté dentro de la célula, pero tiene una función de la más importante. El sodio básicamente está dentro de las células, en esta concentración, unos 150 miliequivalentes por litro. Acá se ha equivocado mi secre, es 150, no es 50, corrijan, 150. Ahora noten este balance, miren este balance. El sodio fuera de las células es 4.5, este es el dato que viene en los análisis en el hospital, 4.5. ¿Cuánto es 4.5 en el cuerpo humano? Afuera tenemos 20 litros de extracelular, esos 20 litros donde pongo el punterito. Entonces hay 4.5 por litro, 4.5 por 20, tenemos ¿cuánto? 90 miliequivalentes fuera de las células. Ahora miren este batato que bonito. Acá hay 90 en total. Acá entran con los alimentos un promedio de 90. Entran 90, hay 90 y acá se elimina por litro y medio de orina 90. O sea, hay un equilibrio. Entran 90 en promedio, se distribuyen 90 en el cuerpo y se eliminan 90 en la orina. Al día siguiente se responden con los alimentos y es un ciclo completo. Eso es lo que trata de conservar el riñón. Luego tenemos que el sodio permanece dentro de la célula por estas 4 razones: A, B, C, D. Por la bomba sodio-potasio ATPasa, por la adrenalina cuando hacemos ejercicios, por la insulina y por la aldosterona. Estos 4 factores nos aseguran que el potasio viva dentro de la célula. Aquí hay una nefrona donde está dibujado qué hace el cuerpo con el potasio. Noten que solamente hay 2 o 3 sitios en que se regula el potasio. El más abundante es el túbulo proximal. Se reabsorbe hasta el 95% de esto que se filtró. Y se filtró bien poco, pues 4.5 por litro acá, ya que es poco el potasio en el filtrado. Ahí no hay ningún problema de raciocinio. El problema viene en el tubuli, acá donde pongo mi puntero, en el tubuli distal. Despacito para que vean. Pasa, niña, pasa. El dato lo tienen acá ustedes, el dato diario cuando van a sus pacientes. ¿Cuánto ha orinado el paciente? Se ha orinado su litro y medio, ha perdido 90. Se ha orinado 1 litro, ha perdido 60. Eso es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Por esta razón, miren. Acá abajo con el puntero pongo lo que ocurre normalmente. Donde pongo el puntero es lo normal. Entonces, si la pregunta dice la palabra normal, me refiero a esto. En este segmento el cuerpo jala 2 sodios, o sea, absorbe 2 sodios, y en el mismo mecanismo físico-químico elimina, o sea, secreta un potasio y un hidrógeno. O sea, elimina 2 cationes, potasio, hidrógeno, y ha absorbido 2 cationes sodios. Se mantiene la electroneutralidad de ese espacio. Hasta ahí está bien. Eso es lo normal. Este mecanismo puede ser potenciado, o sea, aumentado en número de veces por la aldosterona. Cuando hay aldosterona, este mecanismo normal se aumenta, y cuando no hay, se mantiene normal o disminuye. Sin embargo, las posibilidades en el cuerpo humano son 4. Miren, con el potasio y con el hidrógeno. El primer caso, claro, no quedó dando, están en su puntero ridículo ese. Hay 4 casos. Puede haber un exceso de ácidos, o sea, una acidosis metabólica. Un ejemplo, la primera célula, después les explico lo que ocurre. Acá. Segundo ejemplo, puede que la persona tenga un exceso de potasio, una hiperpotasemia. Tercera célula, puede al contrario faltar hidrógenos, una alcalosis metabólica. Y finalmente puede haber el 4º caso,
puede haber una deficiencia de potasio o una hipopotasia. Serían las 4 variantes a los iones que se intercambian con el sodio. Puede haber aumentos o disminuciones tanto del sodio como del potasio, perdón, como del hidrógeno. Entonces el intercambio era, miren, escuchen, lo repito por última vez, entran dos sodios y sale uno de cada uno, un potasio y un hidrógeno equimoleculares. ¿Está bien claro hasta ahí? Ahora miren lo que pasa en el primer caso. Cuando viene acá el sodio y entra a la célula, debería cambiarse por un hidrógeno y un potasio, pero como hay acidosis, predomina el hidrógeno. Entonces el hidrógeno comienza a ser intercambiado por el sodio justamente para que baje los hidrógenos en el cuerpo. Eso está bien, pero el potasio no está saliendo. Entonces el potasio que no sale pasa a la sangre y hay hiperpotasemia. Pero esta dieta debe ser baja de potasio. Segundo caso. En el segundo caso lo que hay es un exceso de potasios. Digamos, han ido ustedes a una parrilla y se han soplado 4 churrascos para sacar el jugo a la tarjeta de 10 soles. Entonces están saturados de potasio. Acá hay mucho potasio, miren ustedes, acá. Este también está ahí. Acá hay mucho potasio. A la hora del cambio lo que sale es potasio, está bien, porque hay mucho. Y el hidrógeno, como no sale, pasa a la sangre así los metabólicos. Ergo esa dieta debe ser baja de hidrógenos. No se olviden que en intercambio normales entran sodio y sale uno de cada uno. Pero como en este caso predomina el potasio, sale el potasio, pero el hidrógeno no sale. Cuando no sale, se acumula en la célula y pasa a la sangre. Tercer ejemplo. En el tercer ejemplo están bajo los hidrógenos. Sí, el tercer ejemplo cuando están bajo los hidrógenos. Entonces a la hora de intercambio, en la célula lo que hay más es en ese caso potasio. Entonces a la hora de intercambio se pierde potasio. En el último caso, que es que el potasio está bajo, a la hora de intercambio el que predomina es el hidrógeno y se bota hidrógenos. En todos los casos se trastorna el potasio y el hidrógeno en la sangre. O sea, lo contrario de lo que ocurre en el intercambio. ¿De acuerdo? Bien. Acá están los factores que regulan, sintetizando al potasio. En primer lugar, la ingesta. En segundo lugar, miren lo que influye al potasio, la ingesta de sodio. Cuanto más sodio comemos, por ejemplo chisitos, comidas saladas, hay mayor intercambio sodio, acá, sodio, potasio. O sea, mayor ingesta de sodio, mayor pérdida de potasio. Luego tienen ustedes el flujo distal. Esta gota que llega acá de orina final ya queda poco, porque todo se ha resolvido en el camino. Esta, cuando es mayor, ofrece más intercambio. Cuando es menor, menor intercambio. ¿Cuándo es mayor este flujo? Cuando usamos diuréticos. Cuando tenemos exceso de líquidos. Entonces le llega más líquido al distal, hay más intercambio de sodio. Si hay más intercambio de sodio, obligatorio, hay más pérdida de potasio y hidrógeno. Se llaman valores duales, o sea, no puede usted aceptar en su cerebro que yo pierda potasio si no gano sodio, que yo gano sodio si no pierdo hidrógeno. Son valores concurrentes, suceden al mismo tiempo, como el matrimonio, esposo y esposa. O sea, no puede pensar usted que existe uno sin el otro. Ergo, cuando yo le pregunte en examen un paciente que tiene mucha eliminación de sodio, ¿qué alimento le priva o qué cosa abunda en la sangre? Sí, absorbe mucho sodio, está perdiendo mucho potasio y hidrógeno. Aunque no lo ponga, usted tiene que saberlo. Se llama pensamiento dual, no existe uno sin el otro. Luego tienen el equilibrio ácido-básico, ustedes han visto ahí los ejemplos. Cuando hay acidosis se pierde potasio, cuando hay alcalosis, cuando hay alcalosis se pierde potasio, cuando hay acidosis pasa a la sangre, potasio más bien. Luego tienen los aniones tubulares. Cuanto más esta salida de los dos positivos, está mediada porque esta luz donde pongo acá, este líquido es tremendamente negativo, menos 45 milivoltios. Ergo, si usted aumenta la negatividad de estos túbulos, fuerza más la salida de potasio e hidrógenos por gradiente eléctrico, ¿se entiende? Un ejemplo, por ejemplo, de aniones que aumentan en el túbulo, el exceso de penicilina. A veces al paciente le damos en algunos casos penicilina cada 4 o 5 horas. La penicilina se elimina por el riñón y es un anión. Pero cuando pasa por acá la penicilina para irse a la ficha de la calle, negativiza este tubo y jala más, fuerza más el gradiente eléctrico.
Van a ver cuando estudien ustedes su fármaco que hay N productos que son aniones. Harán lo mismo. Y por último, miren en el delegada, el último factor, ¿cuál es? Esta cuestión de admiración. Eso significa, ¿saben ustedes? Pregunta de examen. La aldosterona es lo que más van a ver en el hospital. Y ya saben que al ver la aldosterona tienen que pensar que hay potasio y hidrógeno en deficiencia. Ya que la aldosterona mete sodio, pero pierde potasio y hidrógeno. Otra lámina, por favor, delegada. Acá está resumido. O sea, acá, por ejemplo, piden su gaseosa, un cafecito y leen. Acá está lo que pasa con el sodio y con el potasio. Cómo ingresa, cómo se absorbe, cómo se transporta, cómo se almacena. Lo mismo que les he hecho, pero acá ya más despacito a máquina. Digamos que es para reafirmar las dos explicaciones anteriores del sodio y del potasio. ¿Sí? ¿Otra? Ahora reabsorciones especiales, reabsorciones. O sea, paso de sustancias desde la luz tubular al cuerpo, el retorno de las sustancias al cuerpo. La primera y más importante, le he puesto ahí en verde, es la reabsorción de la glucosa. Estas reabsorciones son tan importantes que emplean proteínas ad hoc, o sea, para ellas. Así como este salón es ad hoc para ustedes, también hay proteínas en el riñón ad hoc para absorber una y no otra sustancia. La más importante, como les decía, es la proteína para la glucosa. Se les conoce con el nombre genérico TMs. TM, o sea, tasa máxima de reabsorción para tal cosa, TM para glucosa, TM para aminoácidos, TM para etcétera cosas. En este caso hablamos del TM para la glucosa. Si es proteína, ya tienen ustedes un nuevo factor. Es heredada de papá, de mamá, de los abuelos. ¿De acuerdo? Entonces esta proteína que es especializada en captar sodio con glucosa, tiene un factor genético hereditario. Muy bien. Luego tenemos que el TM de la glucosa, este valor es 375 miligramos por minuto, que equivale más o menos a 3 veces la capacidad de glucosa de la sangre. O sea, la sangre puede aumentar hasta 180, 200 y no debe perderse ni una molécula, porque esta tasa de reabsorción es óptima. Sin embargo, este transportador tiene ciertos límites. Primero, como es proteína heredada, podemos heredar menos proteína. Si heredamos menos proteína, no va a captar toda la glucosa que se filtra. Ya tenemos una causa de glucosuria sin que haya diabetes, por TM congénitamente bajo. Se le llama justamente diabetes renal, ya que el páncreas ahí no tiene nada que hacer. Es el riñón el que no puede resolver. Otro, como esta es una proteína, es dañable. Usted agarra el huevo, por ejemplo, la albúmina de una proteína, la pone en agua caliente y se coagula. Igual acá, las moléculas dañinas, los tóxicos, dañan a esta proteína. Incluso se combinan con el receptor. Por ejemplo, los metales pesados. Por ejemplo, los tóxicos de algunas enfermedades. Entonces, este TM puede dejar de funcionar por daño. El daño más usual, les digo, es los tóxicos. Algunos trabajos, por ejemplo, fábrica de pinturas, gasolineras, importante, ¿no? Otro detalle, este salón les decía que es específico para alumnos de medicina. Pueden venir alumnos de segundo año que son glucosas, pero pueden venir alumnos de tercer año que son fructuosas, otras hexosas. Entonces el transportador, escuchen bien este conocimiento, es específico para la familia de las hexosas, o sea, moléculas de 100 carbones. Pero la glucosa no es la más preferida por el transportador. Prefiere a otras hexosas. Por ejemplo, una madre está dando de lactar y la lactosa a la hora que sale ocupa el transportador. Entonces cuando viene la glucosa encuentra que está ocupado y sale en la orina. Glucosuria y no hay diabetes. Por competición se llama. O sea, el sistema es competible por otras hexosas. Les he puesto un ejemplo bien bonito que es el ejemplo de la lactosa en las lactantes o las fructuosas en esas personas que toman jugo de fruta para bajar de peso también ocupan el receptor. Pero tienen otro caso de glucosa en orina y no hay diabetes. ¿Está bien? Un caso más. Este transportador, como este salón, se puede saturar. Cuando hay muchos alumnos afuera, ya no entran. Igual ocurre con el transportador.
Cuando en el filtrado glomerular, escuchen bien despacito, cuando en el filtrado glomerular hay más de 180 miligramos, ya no puede saturar más. Ya comienza a perderse glucosa por saturación, que es el caso de la diabetes. Se satura el transportador. Cantidad tope, 180 miligramos por ciento, es decir, digamos, se llama umbral renal para la glucosa. Cuando ustedes vean en un análisis más de 180 de glucosa, ya pueden saber de qué hay glucosa en orina. Pero si hay 140, que es más de lo normal, 150, 160, más de lo normal, no aparece glucosa en orina. Todavía funciona el tema. Está claro el conocimiento. Por último, ¿cómo les digo? Sí, tradicionalmente la palabra poliuria, o sea, mucha orina, se asocia con diabetes. Lo que ocurre es que así se descubrió la diabetes hace como 400 años. Pero ha quedado ya grabado porque cosas que se graban, incluso en el pueblo, los médicos, y se asocia mucho poliuria con diabetes. No es así. Poliuria es exceso de orina. Por ejemplo, cuando se echarían ustedes los sábados, cuando van al baño hacen poliuria y no hay diabetes. Entonces olviden que la poliuria está asociada con volumen de agua. Lo que pasa que acompaña muchas veces a la diabetes. De tal manera que se establecen 4 tipos de diabetes. 4 tipos de diabetes. Diabetes 1, la diabetes mellitus, en la cual se satura el transportador. Diabetes renal, en la cual el transportador no tiene capacidad de captar glucosas. Y estando en la glucosa normal en la sangre, se pierde en la orina, porque los transportadores son deficientes. Diabetes renal. Luego tienen ustedes la diabetes insípida. En la diabetes insípida, el cerebro no envía la hormona antidiurética. O sea, no hay un controlador de la orina en el colector. Por lo tanto, la orina sale en grandes cantidades. O sea, hay una diabetes. Pero no tiene nada que ver con el azúcar. Repito. A ver. Lejos, acá donde pongo el puntero en el colector, se reabsorbe el agua obedeciendo a ADH. Si no hay ADH, no se reabsorbe el agua, entonces el agua sale en la orina en grandes cantidades. Hay diabetes. Pero no tiene relación con el azúcar. Diabetes insípida. Por último, hay otro caso más. Toda hormona que trabaja en el riñón tiene una proteína receptora, ya que el riñón sería órgano blanco para esta hormona. En este caso, la hormona antidiurética tiene receptores en las células colectoras, pero hay enfermedades en las cuales no hay este receptor. Se nace así, con falta de receptor. Por lo tanto, la hormona antidiurética no tiene dónde actuar, y si no actúa, se orina mucho. Diabetes metrogénica. Miren, les he enseñado 4 diabetes. Diabetes mellitus, diabetes insípida, diabetes metrogénica y diabetes renal. Buena pregunta de examen, ¿no? A, B, C, D, y pregunto qué es lo que tiene: poliuria, glucosuria, ninguna, todas. Tienen que saberlo. ¿Alguna duda con ese conocimiento, estudiantes? De los 4 tipos de diabetes. ¿Sí? ¿Podría explicar lo que es diabetes hipergénica? ¿Quién es el que habla? ¿Dónde estás tú? Ah, mira, chiquito, como ese bozarrón. Quiero ser un marido de esos. Ya, mira, cambió su hijo. Normalmente en el colector, no tengo para proceder, en el colector, uno lee un tubo de colector para explicarle a este jovencito. No hay colector. O bueno, sí, hay. En el anterior creo que había. Ahí, acá este caballero, ¿eh? En esta célula de aquí hay receptores para la hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Cuando el cuerpo envía hormona antidiurética del cerebro, viene la hormona, empata con esta célula y comienza con una cañita a jalar agua. O sea, contra la diuresis, se jala agua. Pero cuando no hay esa hormona, porque el cuerpo no la secreta, no tiene un actuar de hormona, se orina mucho. Diabetes insípida. Pero hay casos en que sí hay hormona, pero no tiene receptor en la célula. Diabetes metrogénica. En los 2 últimos casos vemos ustedes que la glucosa no está comprometida. Se llama diabetes por el asunto este de la poliuria. ¿Está bien? Sí. ¿Qué apellido tiene, Carlosito? Pantoja. ¿Sí? Pantoja. Pantoja. Ya. ¿Esta lámina?
No, el anterior estábamos explicando ahí. Entonces, luego tenemos otro detalle más, este también es bonito. Entonces, acá las 4 diabetes que les he explicado. Normalmente, glucosa en orina, sí, no hay glucosa en orina. Justamente este fue el descubrimiento de la historia, como los médicos se percataron que había esta enfermedad. Observaron que en el vacío de algunos pacientes se llenaban de moscas, y la mosca iba por el azúcar. Que las otras orinas no van a mosca porque no tienen azúcar. Pues de ahí hicieron los estudios y descubrieron que se perdía glucosa en la orina y apareció la enfermedad esta. Bien, sin embargo, miren ustedes, normalmente no hay glucosa en la orina, pero de repente en el análisis que van a venir a ustedes en el hospital o en su vida diaria, glucosa positivo en orina. Primero partimos de la explicación. ¿Ya han hecho bioquímica ustedes? Están haciendo un carrito del aire, ¿no? Bueno, hay un reactivo que se aplica a la orina y cambia de color la orina, indicando que hay glucosa. Entonces lo que pasa es un reactivo que, valga la redundancia, reacciona con algunas moléculas del tipo de las hexosas o moléculas parecidas. ¿Va bien hasta ahí el ejemplo? Entonces, lo ponemos en la orina y si reacciona decimos, ah, hay glucosa. Incluso a color decimos que hay poca, regular o bastante glucosa, bien. Pero hay un pero para ustedes. Hay N sustancias, N, no una, N, que también reaccionan con este reactivo y sale positivo en la orina. El laboratorio simplemente ve positivo y anota positivo. Pero si usted no está al tanto, cree que eso es diabetes. No. Hay sustancias que reaccionan con el reactivo de BN en orina y dan positividad, sin ser glucosa. Ejemplo para ustedes para que se interesen. Las gorditas les gusta hacer mucho dietas y tomar jugos de frutas. Este jugo de fruta cuando sale en la orina, los productos del jugo dan positivo y no hay diabetes. Otro ejemplo más sencillo. Algunos antibióticos que se toman se eliminan por la orina y dan positivo. Este ejemplo es más bonito. La mamá, por ejemplo, de mi delegada, anda siempre tomando aspirina porque como iba tarde la bandida, está con dolor de cabeza tu viejita, pues ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hija? Dice. Entonces toma aspirina la señora. Cuando la aspirina al día siguiente dura 12 horas, y ella hace un análisis, entrega su orina en la mañana y sale positivo. La aspirina es la que más positivo da en este examen. Entonces miren, mucha glucosa positiva no es diabetes, es aspirina. Pero ustedes, si no han estudiado eso, pongan alguna pasita. ¿Toma aspirina? Si no lo saben, dan glucosa por glucosa y cejo. Cejo que sigue equivocaron el diagnóstico. Estoy enseñando acá que hay varias glucosas en orina que no son diabetes. Y usted tiene que preguntar para saberlo. Luego tienen abajo el ácido úrico. Este es un catabolito de las proteínas, de las nucleoproteínas sobre todo, que tiene varios pasos en el riñón. Lo primero se filtra por el riñón y se reabsorbe hasta un 90% en el túbulo proximal. Pero más abajo del riñón proximal ocurre lo contrario, hay una secreción de ácido úrico. Y después de la secreción, casi al terminar el proximal, en el proximal recto segmento 3, ocurre una última reabsorción. Entonces, conclusión, el ácido úrico tiene tres reabsorciones, tres niveles. Una reabsorción proximal, una secreción proximal y una última reabsorción proximal o secretora. Esto sirve porque tenemos medicamentos que trabajan en ese último nivel para evitar que el paciente, por ejemplo, reabsorba ácido úrico en algunas enfermedades. O sea, esa es la importancia de este conocimiento, es que tenemos sustancias para bloquear sobre todo el último receptor. De tal manera que el ácido úrico no tiene cómo ser reabsorbido y después de que es secretado, es eliminado en la orina y le baja el ácido úrico a las personas. Sustancia que es agresiva para las articulaciones. Muy bien. Mira, los aminoácidos. Aminoácidos son, digamos, los sustratos de las proteínas con los cuales el cuerpo ensambla las proteínas y se descubren hasta ahora 45 o un poco más tipos de aminoácidos. Dijimos que los transportadores tienen a ser específicos. Bien, hay transportadores para aminoácidos. El aminoácido, ustedes recuerdan que es esencial para la vida, no podemos vivir sin aminoácidos. Toda persona enferma de aminoácidos tiene enfermo el cerebro, el corazón, la talla y se mueren temprano. Entonces el aminoácido es vital para nosotros los humanos. Muy bien. Entonces el cuerpo le ha dedicado tres tipos de transportadores al aminoácido.
Esta proteína, por si acaso, también es sodio dependiente. O sea, entra la proteína del sodio y al ladito entra el aminoácido. 5 cadenas, se escribe con números romanos. Transportadores para aminoácidos neutros. Ejemplos, hay histidina, valina, ya ustedes estudian eso. Ustedes saben que hay específico para los neutros. Ahora en grupo 2, transportadores para aminoácidos ácidos. Glutamatos, aspartatos, triptófanos. El número 3, para aminoácidos básicos. Acá está la cistina, alaninas, argiminas. Este tiene un pequeño detalle, sobre todo la cisteína. Este aminoácido es radiotransparente, entonces no puede formar cálculos que se vean. Es el único cálculo que los médicos no vemos, porque es radiotransparente. Los demás se pueden ver cuando se juntan. Estamos suponiendo de que no funcione el transportador, entonces se juntan en la orina y salen como arenillas o cálculos. Luego tiene el número 4, estos son para la hidroxiprolina, para la prolina y la glicina. Estos son importantes, estudiantes, porque el 90% del hueso es colágeno y el 95% del colágeno son prolinas. Entonces, si el riñón no tiene cómo recuperar prolinas e hidroxiprolinas, ese hueso no desarrolla. Y tienen ustedes personas que tienen menos de 1,40 m. Explicación, acá falta de receptores para aminoácidos tipo Q4. Se relacionan con la talla por el tipo de aminoácidos, hidroxiprolina, prolina, glicinas. Y por último hay un grupo para aminoácidos especiales. Muy bien, otra. En la anterior, regresa, te voy a molestar que regreses. Si acá hay un detalle que voy al final. Se reabsorbe del 98 al 99% de los aminoácidos. Quiere decir que siempre eliminamos una cantidad mínima de aminoácidos. Esto al día más o menos representa unos 100 miligramos, que es poquísimo. Pero si la persona comienza a tomar diuréticos o comienza a orinar más, ya no elimina 100, elimina 100, 200, 300, 400. Y repito, el aminoácido es esencial para la vida. Y más cuando son aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar, más grave la situación. Entonces ya saben, orinas en exceso, riesgo con los aminoácidos. Sin embargo, normalmente estos son fenómenos congénitos. A estas personas se les altera, por última vez les digo, cuando faltan los aminoácidos, se altera usualmente la mente, son oligofrénicos. Se altera el corazón, son cardiópatas. Se altera la talla, son enanos. Entonces tiene una serie de efectos que hace que su vida sea incompatible pasados los 18 o 20 años. Pasen a otra. Niña delgada, esta. Estas son 3 reacciones especiales y lo voy a hacer bien rápido. El calcio, el fósforo y el magnesio. Ahí arriba en la flecha están las cantidades en el plasma, 10 miligramos, 4, 2, pero todo esto no se filtra solamente un porcentaje, por ejemplo el calcio el 60%, de fósforo el 90% y el magnesio el 70%. El resto no se resuelve porque va pegado a la albúmina. No olviden que la albúmina es